El Acuerdo de Quito 2034 es una plataforma de concertación impulsada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que busca definir una hoja de ruta colectiva y a largo plazo hasta el 2034 para impulsar el desarrollo de la ciudad. Este espacio de concertación tuvo lugar esta semana y genera muchísima expectativa. Carolina, cuéntanos por favor cuáles son los lineamientos generales de este espacio de concertación y qué es lo que se busca o cómo se va a conseguir impulsar el desarrollo de la ciudad a través de estos acuerdos. Muy buenos días, qué gusto poder acompañarlos. Un saludo a todos los quiteños y quiteñas. Así es, el día miércoles fue la segunda edición del Acuerdo Quito 2034. 2024 fue el primer momento en el que el alcalde de Quito presenta ante diferentes sectores de la ciudadanía quiteña, muy diversos, ¿no? Estamos observando pueblos y nacionalidades indígenas, rectores de las academias y de las universidades, la parte de sociedad civil, organizaciones sociales, federación de mercados, cámaras de comercio, de construcción, de industrias, es decir, una gran diversidad de actores que día a día trabajan, contribuyen desde sus diferentes sectores al desarrollo de la ciudad. Y el Acuerdo Quito 2034 tiene ese objetivo. El alcalde de Quito ha dicho, más allá de las diferencias, buscamos trabajar unidos en la diversidad bajo 4 objetivos comunes. Es decir, ya no queremos más polarización, ya no queremos estar entre unos contra otros. Planteamos objetivos de desarrollo de la ciudad, un proyecto de ciudad al 2034. Estos 4 ejes fueron definidos además entre todos estos actores en el año pasado, el 2024. El primero es erradicar la extrema pobreza. El segundo, vinculado a lo que es fortalecer el crecimiento, el bienestar y el desarrollo económico de la ciudad. El tercero, garantizar la seguridad humana, la convivencia ciudadana y los derechos. Y el cuarto, garantizar también una ciudad o construir una ciudad intercultural, verde y azul. Esos 4 ejes son los que guían el acuerdo, y durante la segunda edición, que fue el día miércoles en el Centro de Convenciones Bicentenario, pues ahí se hizo ya una evaluación eje por eje sobre lo que ya se ha comenzado a ejecutar, cuáles son esos resultados, y también se presentaron buenas prácticas de coordinación, de articulación entre la comunidad, el sector privado y el municipio de Quito. De todas maneras, Carolina, con lo que está pasando, con lo que estamos viendo, no deja de ser permanente el ataque a la alcaldía de Quito, a Pavel Muñoz, de parte de esos sectores que participan ahí, sea directa o indirectamente. Es decir, se nota que esos sectores, que no son aliados, digámoslo así, del gobierno municipal, le atacan por unos lados, por los otros, pero van y asisten. Entonces, políticamente, ¿cómo se procesa esta situación? ¿Hasta dónde se dice una cosa frente al alcalde y se hace otra a espaldas del alcalde? Bueno, el alcalde lo ha dicho, y de hecho lo mencionó durante la reunión que hubo en el Parque Bicentenario. Dice, aquí sabemos que tenemos diferentes posiciones, posturas, formas de aproximarnos, ¿no es cierto?, a la realidad, posiciones ideológicas, es decir, una diversidad de actores. No buscamos evitar que esos actores dejen de pensar o no piensen lo que piensan, pero hay un objetivo común que tiene que unirnos, y esa visión de ciudad no la construye una o dos personas, la construye todos los actores que son parte de esa ciudad. Y en ese espacio intervienen, plantean su punto de vista los pueblos indígenas, las universidades, pero también los sectores productivos. Es decir, al momento de llegar ahí, se dejan un poco de lado, por así decirlo, su planteamiento individual, y buscamos pensar de manera colectiva como ciudad. Y ese ejercicio creo que fue uno de los logros más importantes de la segunda edición. Al inicio, digamos, había un poco de expectativas sobre cuál iba a ser el nivel de participación y sobre todo de interacción, porque ahí es un espacio abierto de diálogo, de concertación, donde plantearon, por ejemplo, un debate muy importante alrededor de lo que es el tema del agua, el río Machángara. Estuvieron actores que impulsaron justamente la sentencia del río Machángara, que busca la protección de los derechos de la naturaleza, ratificados además en la última consulta. Y otro lado, ¿no es cierto?, tenemos otros sectores que en cambio están enfocados más en el tema de la construcción o de los temas, ¿no es cierto?, de desarrollo inmobiliario, etcétera. Y ese espacio justamente de presentar, poner sobre la mesa
las diferentes posturas, visiones de ciudad que se quiere avanzar hacia 2034 es la riqueza de este Acuerdo Quito 2034 liderado por el alcalde. Unidos en la diversidad, poder construir esa visión de Quito 2034, pero con 4 objetivos que son los puntos de acuerdo y de encuentro de estos diferentes actores. Otro punto de, digamos, de debate o de diferentes posturas fue el tema de la movilidad. Por un lado teníamos algunos sectores y actores que decían, bueno, necesitamos seguir fortaleciendo el tema de vialidad, más vías, ¿no es cierto? Ya la Simón Bolívar quedó sobrepasada, necesitamos una vía mucho más grande, mucho más, realmente una vía de alta velocidad que permita, ¿no es cierto?, trasladarse de un punto al otro, conectar mejor al tema del aeropuerto, es decir, ya la ciudad ha crecido, necesitamos este crecimiento también en cuanto a temas de vialidad, pero como proyectos estratégicos, más allá de los mantenimientos que se puedan realizar. Pero por otro lado teníamos otros sectores también que son parte de la ciudad y que trabajan día a día por el desarrollo de esta ciudad, que decían, nosotros queremos una ciudad que apueste 100% por el transporte público, por el transporte verde. 7 de cada 10 quiteños se movilizan en transporte público, queremos ciclovías, queremos espacios verdes, ya no queremos una ciudad de cemento, una ciudad solamente que piense en los vehículos. Entonces, esa es la riqueza y esa es la forma como el alcalde condujo la reunión para justamente, estos puntos de encuentro, estos puntos de divergencia, que también son parte de lo que hacen esta ciudad, van incluyéndose en el Acuerdo Quito, van construyendo la visión de ciudad hasta el 2034 y trabajamos en los 4 ejes y de hecho se planteó al final de esta edición un esquema ya de seguimiento a partir ya de indicadores que nos permita justamente articular los esfuerzos público-privados y comunitarios, que eso es lo importante. El desarrollo de la ciudad no parte solamente del gobierno local, parte de todos los actores que constituyen y hacen parte de esta ciudad. Claro. Carolina, ¿qué pasos se van a dar para que esto no se convierta solo en un acuerdo o en un documento de buenas intenciones y se baje esto a la realidad, para que la ciudad pueda sentir y los habitantes de la ciudad puedan sentir que a pesar de esa diversidad todos tenemos un objetivo común, que es sacar adelante Quito, volverlo una ciudad vigorosa, una ciudad capital de la República, la ciudad que haga honor al nombre de Quito, Luz de América? ¿Qué pasos se están dando? Usted decía que esto es un segundo encuentro. ¿Cuál es el resultado que ha dejado el primero? Bueno, justamente en este segundo encuentro lo que se hizo fue una evaluación de los resultados de las acciones que se priorizaron en 2024. Por ejemplo, podemos hablar del primer eje, erradicación de la extrema pobreza. Aquí el municipio de Quito lanzó el esquema del piso de protección social, que es un componente importantísimo que directamente está involucrando a 5,000 niños de los Quito Guaguas y de los centros de educación inicial, entregándoles una ayuda alimenticia para justamente prevenir los temas de desnutrición con $25 mensuales. Esto además son canjeables en lo que corresponde a los mercados municipales, es decir, no es un tema que se canjea en supermercados o en espacios, digamos, sino directamente en los mercados municipales, cerrando justamente el ciclo también de apoyar lo local y apoyar el tema de los mercados municipales. El otorgamiento de 525 becas a los mejores estudiantes de las unidades educativas municipales, $1,100 para que su proyecto de estudios profesional pueda continuar en la vida universitaria. Y estos 2 elementos son fundamentales. Sabemos que el mejor antídoto para evitar que los niños y los adolescentes caigan en temas de delincuencia o sean reclutados por grupos de delincuencia organizada es invertir en esto, es invertir en educación, es invertir en la primera infancia, es invertir incluso en la salud, ¿no es cierto?, sexual y reproductiva. Quito es la ciudad donde se ha reducido más los embarazos adolescentes y eso a partir de un esfuerzo importante del municipio a través de las unidades educativas municipales. En lo que no ha intervenido el gobierno. Ahí no ha sido, digamos, una articulación con el gobierno nacional y creo que en ese punto, y de acuerdo a lo que vimos también en los últimos procesos de contratación pública, muchas veces es mejor que no intervenga para que no, digamos, obstruya los procesos de los temas y enfocarse ya desde porque la en esa reunión de consenso no hubo participación de ningún nivel del gobierno nacional, porque, o sea, hacer una situación de estas de consenso en la ciudad, yo supongo que amerita también la participación del gobierno central. Bueno, en ese espacio no estuvo presente de delegados directamente del gobierno nacional. Lo que sí tuvimos fueron sectores que tienen no solamente un ámbito de acción aquí en Quito, sino también un ámbito de acción nacional. Estoy, por ejemplo, pensando en la Asociación de Emprendimiento e Innovación. Ustedes saben, ellos tienen 2 proyectos importantes que se ejecutaron. Bueno, 2 ejemplos, ¿no?, entre varios proyectos que están manejando de articulación comunitaria, municipio y sector privado. El uno es el proyecto del Distrito de Innovación. El 11 de diciembre el alcalde de Quito, junto al sector privado y la comunidad, el barrio de La Mariscal, lanza ya el Distrito de Innovación en las
oficinas ya físicas donde se instala y con una inversión privada y pública en lo que corresponde a las Torres del Magro y también en la zona justamente del Parque Gabriela Mistral, que es una apuesta por generar otra dinámica económica productiva en la Mariscal, transformar, ¿no es cierto?, la Mariscal, y ese es un punto de partida importantísimo justamente para que ese espacio que en este momento, ¿no es cierto?, ha tenido diferentes impactos en temas de violencia, de criminalidad, también pueda dar ese vuelco a tener otras dinámicas económicas productivas que permite un desarrollo de la zona, que además es una zona residencial, es una zona cultural, es una zona artística, es una zona turística y que tiene justamente que caminar hacia eso, ¿no?, de manera integrada, la parte privada, la parte pública y la parte comunitaria. Carolina, a usted le conocemos muchos años, sabemos de su experticia, de su conocimiento, y no me quisiera quedar en el asunto local de Quito, porque estamos finalizando el año y prácticamente, a lo mejor no lo vemos de aquí hasta el próximo año, no conversaremos, pero sí quisiera saber hasta dónde este ambiente nacional de inseguridad, estas condiciones de inseguridad, de violencia nacional, que no son responsabilidad directa de los municipios, sino del gobierno central, están afectando, están incidiendo en el comportamiento incluso y en la tarea que tiene el municipio en este campo, en su función específicamente. Porque por más esfuerzos que ustedes hagan, si el gobierno nacional no resuelve las estructuras fundamentales que dan paso a la inseguridad, no va a cambiar la situación de la ciudad de Quito. De hecho, se nota, se percibe que, por ejemplo, hay zonas de Quito que están muy, muy afectadas por las vacunas, por la extorsión en general. ¿Y de qué manera usted, ya saliéndose solamente del ámbito de Quito, evalúa lo que está pasando en el país? Bueno, lamentablemente hemos tenido un gobierno que ha permanecido solamente en el discurso, pero además un discurso sin resultados. Y cuando vamos a ver los indicadores, más allá de una posición subjetiva, vamos a ver los indicadores, la tasa de homicidios a finales de este año va a cerrar en sus niveles récords. Es decir, incluso sobrepasando lo que fue el año 2023. Una tasa de cerca de 50 por cada 6.000 habitantes. O sea, es una cosa terrible. Son miles de vidas que se pierden cada día, consecuencia de la violencia y la criminalidad. Y eso responde a que el gobierno no ha pasado más allá del discurso. Entonces nos dicen un discurso de militarización, un discurso, ¿no es cierto?, de supuestamente buscar afectar a los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, pero cada vez que afectan a uno de ellos están reclutando a 10 a 20 niños. Entonces es un esquema de reproducción criminal que no han buscado y al parecer ni siquiera les interesaría realmente afectar, porque si realmente les interesaría, entonces estarían trabajando en temas de prevención, estarían trabajando en temas de inversión social, estarían trabajando en fortalecer a la fuerza pública, pero con un control democrático sobre lo que hace la fuerza pública para evitar justamente desbordamientos y vulneraciones de derechos. Estaría interesado el señor Neira, ¿no es cierto?, en analizar realmente los esquemas de lavado de dinero a través de la minería ilegal. Estamos hablando de Neira, el superministro que tiene 10 cargos. 2.000 millones de dólares que han sido lavados a través de esquemas de minería ilegal exportados de manera fraudulenta. Ese es el trabajo de la unidad de análisis financiero. No andar, digamos, pendiente de los procesos de los gobiernos locales y saboteando esos procesos de contratación para evitar que la gestión pueda desarrollarse y continuar. Y por otro lado, si realmente les interesara, pasarían más allá del discurso y veríamos los resultados. Los resultados no están ahí. Los indicadores nos dicen, este año, tasa de homicidio 50, la más alta en toda la historia del país. Este año nos dicen un no rotundo, ¿no es cierto?, en el tema de la consulta, que además trataban nuevamente por tercera ocasión, porque ya lo hizo Lasso, lo hizo Noboa, y otra vez lo buscaba hacer Noboa, de decir que esa era la gran salida, la gran respuesta al tema de la seguridad. El pueblo ecuatoriano de manera digna le dijo no. No es esa la salida, no es esa la respuesta. Ya estamos cansados de los shows, ya estamos cansados del espectáculo, queremos resultados reales. Y hasta este momento ya son 2 años de gestión del gobierno nacional. Aquí en Quito no hemos visto una sola obra. El alcalde lo ha dicho, una sola obra. Y eso creo que muestra cuál es la tónica, la dinámica. Yo puedo hablar, el sector seguridad del año pasado, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, solamente ejecutó el 45% del presupuesto de inversión. Y quien menos ejecutó fue el SNAI. El SNAI que se ha convertido en un símbolo de la corrupción y de la infiltración del crimen organizado. Y donde no hay interés ni voluntad política de que esa institución se depure,
deje de ser corrupta. Vimos todos cómo escondían dinero en las paredes, deje de estar infiltrada por la criminalidad y que se transforme en un verdadero ministerio de justicia que pueda tener una política de control penitenciario, de rehabilitación social y de una política criminal de articulación con el sistema de justicia. Entonces son cosas obvias que no lo he dicho yo, lo he dicho varios expertos a nivel regional, organismos internacionales, regionales, pero no vemos el mínimo de intención de que se vaya, digamos, hacia nuevas decisiones o nuevas acciones. Simplemente la respuesta es más militares, más policías, que además también los militares y los policías están cansados de que toda la responsabilidad de la seguridad recaiga sobre sus hombros. Y eso en el contexto de Quito, nosotros lo que hemos buscado es, y esa ha sido la disposición del alcalde, apoyar porque el único que sale afectado de todo esto y de esta falta de decisiones y falta de claridad de la parte nacional son los ciudadanos, son los quiteños. Así es, yo por eso le iba a preguntar, Carolina, ese desinterés que usted menciona por parte del gobierno central en el tema de la seguridad, esa política del discurso que usted la califica, ¿cómo afecta al Distrito Metropolitano de Quito en materia de seguridad? Porque ustedes, si bien están apoyando, los problemas de seguridad en Quito persisten. O sea, ayer se podía observar cómo matan a primeras horas de la mañana en la Quito Norte a un guardia de seguridad que está haciendo su ronda, el pobre señor. Vienen dos motociclistas, uno de ellos se baja, lo dispara y se le lleva, no sé, que se le lleva el arma, no sé si estaba armado el guardia. Pero ese tipo de cosas continúan ocurriendo, a pesar de todos los esfuerzos que el municipio dentro de sus competencias ha hecho para apoyar a la Policía Nacional. Así es, no podemos, digamos, Quito no está aislado de todo del manejo a nivel nacional. Los esfuerzos que ha buscado hacerse desde el municipio de Quito por disposición del alcalde ha sido trabajar en los temas de prevención, fortalecer la organización barrial y comunitaria, más de 500 comités que están con sus kits de seguridad preparados, organizados, que ese es un eje importante que tiene la ciudad en términos de organización barrial, recuperar más de 345 parques bien iluminados, mantenidos, ocupados por la comunidad, espacio público digno, que además es valorado justamente por los mismos ciudadanos como una mejora dentro de lo que es el trabajo del municipio, la seguridad dentro de estos espacios públicos. Y por otro lado también apoyando con recursos, con plata y persona, ¿no es cierto?, al trabajo de la fuerza pública. Es decir, todos esos esfuerzos buscando apoyar desde el ámbito municipal, porque sabemos que esto es una competencia nacional, pero buscando apoyar el trabajo. Los operativos también que son constantes en el transporte público, en el mismo metro de Quito, para que el metro se constituya en uno de los transportes, en el transporte más seguro que tiene no solamente la ciudad, sino también el país. Pero esos esfuerzos siempre van a ser limitados si es que no hay una política nacional fuerte que aborde los temas de fondo desde la prevención, desde el desarrollo social, desde la inversión, desde poder nuevamente retomar el Estado en los territorios que han sido ocupados y que siguen ocupados por la criminalidad, y que en un momento ingresa un poco la policía, las Fuerzas Armadas, después de una semana salen y nuevamente no ha pasado nada. Y eso también ha generado, por ejemplo, desplazamientos forzados por temas de violencia. El ACNUR hace algunos meses lanzó el reporte justamente a partir de una evaluación que hizo en el país, más de 300,000 personas desplazadas internamente por temas de violencia, y obviamente muchas de ellas se dirigen hacia Quito buscando alternativas de desarrollo económico, trabajo, etcétera, y eso también genera otras demandas en los servicios municipales, tanto sociales como también, ¿no es cierto?, en los temas productivos, económicos, y obviamente tiene un impacto también en el crecimiento del comercio no regularizado y otro tipo de, ¿no es cierto?, de desafíos a nivel de poder involucrarlos dentro de la ciudad. Y estos son elementos importantes. Ahora Quito, también hay que decirlo, en este momento el crecimiento de los homicidios tiene un crecimiento del 7%, a nivel nacional tenemos un crecimiento del 45%, es decir, buscamos permanentemente sumar esfuerzos para que ese impacto dentro de la capital sea un impacto menor, porque además lo que nos interesa, y lo vimos en el concierto de Shakira, el concierto de Shakira fue un mensaje contundente de que Quito está preparado para recibir grandes eventos de manera ordenada, de manera segura, una articulación donde el municipio desplegó más de 1,500 efectivos, no dentro del concierto, sino en los alrededores, porque tuvimos una gran cantidad de visitantes que además permitió que la ciudad reciba cerca de $55 millones durante esos días de concierto, y eso dinamizó la economía, desde quienes estaban en la feria, ¿no es cierto?, comunitaria, vendiendo sus artesanías, hasta los locales, no solamente alrededor del estadio, sino también en el centro histórico. Así que eso es lo que buscamos, que Quito
Quito se plantee como una ciudad con su atractivo turístico, el centro histórico, la mitad del mundo, que sea una ciudad que pueda recibir grandes eventos y que estos esfuerzos conjuntos pues permitan justamente incluso el crecimiento económico proporcional a lo que Quito representa en lo que es ya el impacto nacional, ¿no? A ver, yo tengo ahí una pregunta que puede dividirse en dos patitas. La primera es que se acercan, ya prácticamente estamos en las fiestas de Quito. ¿De qué manera se va a afrontar la seguridad para los visitantes, para los residentes en estos momentos de fiesta, tomando en cuenta estos niveles de inseguridad? Y por otro lado, que en estas mismas fechas podríamos hablar de la inseguridad en la Simón Bolívar, que ha tomado unas características que no nos imaginábamos por el incremento del parque de automotor, por lo que están protestando los camioneros. En estas condiciones, este mes de diciembre, en estos dos temas, tanto las fiestas como la Simón Bolívar, ¿qué tipo de atención y garantías de seguridad van a tener para los que nos visitan y para los que vivimos acá? Justamente el día de ayer inició el pregón de fiestas de Quito. El alcalde realizó la entrega de 2.600 títulos de propiedad a diferentes barrios de Quito que no estaban regularizados. Hubo el evento, el pregón en Plaza San Francisco. A partir de ese momento se instaló ya un puesto de mando unificado, donde estamos todas las instituciones municipales coordinadas también con la Policía Nacional, y tenemos un contingente que va a estar permanentemente cubriendo las diferentes actividades. El día de ayer también, lo del pregón de San Francisco. Hoy inicia el Quito Fest en el Parque Bicentenario, viernes, sábado y domingo. La próxima semana también tendremos otras actividades importantes en la ciudad, justamente recuperando, digamos, esa tradición que tenemos los quiteños de las fiestas en los barrios más tradicionales de la capital. Les invitamos que todos vayan al centro histórico también y podamos justamente disfrutar de esa tradición quiteña. Y este contingente que menciono, que va a estar desplegado en los diferentes eventos, contingente municipal para orden y control de espacio público, pero también en apoyo al trabajo de seguridad de la Policía Nacional, tiene como objetivo que todo se desarrolle con total normalidad, que no tengamos ningún tipo de novedad y que quienes están asistiendo a estos eventos, a estas convocatorias, pues lo puedan desarrollar tranquilos, puedan disfrutar, puedan distraerse. Además, ustedes saben, son eventos completamente gratuitos, así que les invitamos que participen, que asistan y que podamos justamente disfrutar la fiesta en paz. El tema que se mencionó, la siniestralidad vial, también es uno de los elementos claves durante estos últimos días del año. Vivir la fiesta en paz, eso significa, ¿no es cierto? Si conduzco en los límites de velocidad. La principal causa justamente de las muertes en las vías es el exceso de velocidad. La velocidad mata. El límite en zona urbana es 50 kilómetros y en Simón Bolívar, por ejemplo, 70, máximo 90 el tema de livianos, pero lamentablemente hemos visto vehículos pesados llegando a 130, 120 en los controles que ha hecho la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y por otro lado, totalmente evitar el consumo de alcohol mientras se conduce, porque esa es la segunda causa de la siniestralidad. ¿Pero cómo lo van a hacer? Porque, por ejemplo, los camioneros corren a 120 y parecería que a ellos no les pasa nada, porque ellos van arrastrando a los demás. Y otros conductores que los fines de semana, en cambio bebidos, parecería que tienen la vía libre para correr por ahí, porque como no ven controles, no ven policías, no ven patrulleros, no ven señales de alerta, parecería que tienen impunidad también para eso. Bueno, 13 puntos han sido priorizados para el control de tránsito, que eso viene aproximadamente ya 3 semanas, que hemos reforzado además durante las noches y madrugadas con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque además son avenidas donde permanentemente tenemos el riesgo de incluso identificar presencia de armas de fuego. Así que esos 13 puntos de control son los que se mantienen, digamos, donde tenemos la mayor concentración de hechos de siniestralidad y donde se mantienen los controles tanto de velocidad como también los controles de consumo de alcohol con alcotés. Y eso ha permitido que durante al menos los últimos 22 días, si no me equivoco, pues no tengamos ninguna persona que haya perdido la vida tanto en la Simón Bolívar como en la Ruta Viva. Eso lo anunció ayer el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y ahí es también importante mencionar, desde el municipio se instalaron 16 cámaras en la Ruta Viva y la Simón Bolívar, lo que nos permite, por un lado, realizar una mejor gestión de tránsito para poder identificar estos vehículos y poder sancionarlos, y segundo, también nos permite poder seguir identificando posibles vehículos robados, que ese es el trabajo que estamos realizando a través del COE Metropolitano para poder tener un control mucho más rápido y directo en vías grandes, amplias, que además son utilizadas en ciertos casos justamente para buscar como vías de escape cuando tenemos vehículos robados. Así que estos esfuerzos también buscan esa doble finalidad, y creo que ahí el objetivo fundamental es que esto se mantenga, sea una corresponsabilidad también ciudadana, porque no es solamente un tema de
control por parte del municipio. Esto es un problema y un desafío de salud pública, ¿no es cierto?, la siniestralidad en las vías, y por eso es importante tanto la concientización de quienes son los conductores. Se ha anunciado también la restricción de la carga pesada, ¿no es cierto?, en la Simón Bolívar y la Ruta Viva, durante los horarios de mayor afluencia de personas, y las sanciones a partir de los controles que se realizan. ¿Este tipo de estrategias se van a mantener o son temporales mientras se reducen las cifras de siniestros de Justamente tránsito? ¿Se van a convertir ya en algo permanente? Ustedes recordarán que el año pasado tuvimos unos controles muy fuertes, fueron en el mes de junio, julio de 2024, y lamentablemente tuvimos muchas resistencias por parte de la ciudadanía, que no le gustan los controles. Lamentablemente los controles... Si no se comete la infracción, no debería molestar el control, es que el problema parte del ciudadano también. Exactamente, también hay un componente importante del ciudadano que a veces no queremos cumplir con la normativa, o simplemente manejamos, digamos, a las velocidades que tal vez creemos que está adecuado, cuando hay límites y hay que respetar esos límites y no poner en riesgo la vida no solamente de quienes van en nuestro vehículo, sino también de quienes están transitando, ¿no es cierto? Y eso es importante también mencionar. Estos controles son permanentes, el alcalde lo ha dispuesto a mantenerlos hasta diciembre, después tendremos una evaluación a inicios de año y luego se mantendrán durante el año 2026, ¿no? Porque más allá de lo que puede generarse estas resistencias o este malestar por los controles y las posibles sanciones cuando hay algún tipo de evasión o algún tipo de exceso de velocidad o algún tipo de cometimiento de alguna infracción, estos controles lo que permiten es ser disuasivos, evitar que justamente tengamos estos excesos, pero también tiene que haber esa concientización propia de los ciudadanos, de los conductores, de todo tipo de conductores de vehículos livianos, de motociclistas, porque no olvidemos que cerca del 43% de las personas que pierden la vida en las vías son motociclistas, son jóvenes entre 20 a 27 años. Entonces eso es importante, que podamos hacer esa concientización también casa adentro y poder de esa forma evitar cualquier tipo de siniestralidad o accidente. Carolina, usted hablaba de esta lamentable falta de interés del gobierno central en el tema de la seguridad, y esto cómo podría afectar, por ejemplo, a uno de los ejes de este acuerdo para Quito hacia 2034, que tiene que ver con la seguridad humana, la convivencia pacífica y los derechos. ¿Cómo lograr plasmar en la realidad este eje si no tienen el apoyo del gobierno central en su real dimensión? Bueno, el eje justamente del acuerdo Quito, y aquí es que miramos la seguridad desde otra perspectiva. O sea, hay alternativas a ese discurso solamente de militarización y de más punitivista, ¿no? Y justamente en el acuerdo Quito no mencionamos temas de militares y policías. Y no fue por parte municipal, fue por la parte de los mismos actores que participaron. Y el caso o la buena práctica que se presentó en el eje de seguridad fue una buena práctica de articulación privada, comunitaria, pública del municipio a través del programa de Vuelta al Centro. Y ahí es un trabajo 100% comunitario, de ornato de la ciudad, de trabajar y activar las plazas a través de esquemas artísticos, culturales, y donde el municipio también tiene su componente en temas de espacio público. Así que, digamos, más allá, digamos, de estos enfoques, el acuerdo en el eje de seguridad humana, porque además también se plantea desde una visión de seguridad humana que busca una integralidad, también se plantea el tema de los espacios públicos, donde el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para poder mantener estos espacios públicos también sea una fortaleza y nos permita no solamente llegar a los 1.700 parques que tiene Quito a través de esta red de parques y los 345 que han sido rehabilitados durante el último año, sino que nos permite llegar a más espacios públicos y que esos espacios públicos estén ocupados por todos los ciudadanos. Entonces, ese enfoque es un enfoque alternativo desde lo local, comunitario, y que involucra al sector privado con el objetivo de poder garantizar la seguridad humana desde el espacio público en la ciudad de Quito. Pero Carolina, mire, cuando usted menciona a los policías o los militares, hace poquísimos segundos usted dijo que están cansados, que están afectados, que también se afectan los policías de los militares. Y el señor presidente, en un acto castrense, dice, no se meta con las Fuerzas Armadas porque se van a meter conmigo. Entonces, es como que una cosa muy rara. Los militares son la fuerza pública que debería responder a las necesidades del país, pero al mismo tiempo se pone como una fuerza de choque del presidente y el presidente como fuerza de choque de los militares y los policías. Pero al mismo tiempo, usted debe conocer más que yo, tengo testimonios de policías que están cansados, que están un poco incluso insatisfechos con
con el uso que han hecho de la imagen, de los recursos y del tiempo de las Fuerzas Armadas en esta pelea que no da resultados. Sí, lamentablemente se usa la fuerza pública para conflictos sociales y políticos, cuando deberían esos conflictos sociales y políticos ser tratados por los actores de gobierno y no enviar a la fuerza pública. Entonces hay un desgaste y un cansancio, por un lado, de eso. Segundo, porque, claro, nos dijeron que había un incremento de 3 puntos del IVA, que esos 3 puntos del IVA, que hasta la fecha podrían ser cerca de más de 2.000 millones de dólares, no ha llegado ese dinero a los policías y a los militares que están en las calles y que tienen que dar la cara frente a la incapacidad de resolver o de dialogar los temas políticos y sociales. Entonces, por un lado, vemos un discurso de que se dice que sí, que las Fuerzas Armadas, que la policía, que todo el respaldo, pero eso no se traduce en el trabajo del día a día. No hay patrulleros, no hay gasolina, no hay recursos, están, ¿no es cierto?, en la primera línea, pero sin el equipamiento necesario, no tienen el respaldo del resto de instituciones del Estado, porque solamente esperan que los policías y los militares resuelvan los temas de seguridad y que los territorios que están ocupados por la criminalidad sean, digamos, recuperados por ellos, pero sin el apoyo del resto de instituciones del Estado. Y por otro lado, aprueban leyes de donaciones para que, como si fuera un acto de mendicidad, la fuerza pública reciba donaciones a partir de migajas que podrían entregar diferentes sectores de la ciudad. Pero a cambio de algo, porque el problema es que donan ellos a cambio de que les reduzcan los impuestos, o sea, no es un regalo tampoco. Sí, claro. No es un regalo, pero es una burla. Claro, es una burla para la institución militar y policial que se trabaje a través de esquemas de donaciones casi que en formas de mendicidad, cuando por otro lado se dice que hay un aumento de 3 puntos del IVA para que esos recursos sean trasladados a fortalecer sus capacidades. Sí, fortalecer sus capacidades, pero con un control democrático de lo que van a hacer con ese equipamiento. Y no simplemente, ¿no es cierto?, permitir que se sigan, porque ahí también eso es una postura más personal. Desde la época de Moreno se generó un esquema de transacciones y de negociaciones desde el alto mando militar y policial y el poder político para garantizar estabilidad en los momentos de crisis. Y esa transacción que se realizó, lo que terminó desembocando es en que se vayan diluyendo, eliminando los controles internos. Entonces ahora nos vienen diciendo que se pueden autodepurar. La autodepuración, desde mi perspectiva, no existe. Ahí se requiere realmente un control civil democrático que garantice que los esquemas internos de depuración, de evaluación y de control interno se estén cumpliendo, para evitar justamente que después tengamos novedades en temas de infiltración, por ejemplo, del crimen organizado en estas instituciones, o que estén tanto militares y policías, o que estén, ¿no es cierto?, expuestas o que se realicen vulneraciones de derechos, o lo que fue el caso de las Malvinas, ¿no es cierto?, en temas de abusos ya de poder en el cumplimiento de sus acciones, porque además lo único que sí hacen es exigirles resultados sin equipamiento, sin claridad, sin misiones claras y sin un control democrático que garantice que sus acciones se desarrollen en el marco constitucional sin el cometimiento de vulneraciones. Esos acuerdos, usted dice que hay acuerdos entre los altos mandos y el gobierno de turno para estabilidad. ¿Cómo lo entendemos eso? Bueno, mi perspectiva viene desde el 2019, ¿no?, cuando tuvimos la primera gran movilización, ¿no es cierto? Las imágenes que nosotros veíamos no eran imágenes del gobierno nacional buscando generar espacios de diálogo con los sectores afectados y los sectores que estaban demandando rectificaciones, sino simplemente un apoyo del poder político, de su estabilidad en el poder, a través no de la voluntad popular, sino a través del respaldo de la parte militar y policial. Pero eso no es de gratis. Eso también se traduce, ¿no es cierto?, que tuvimos desde la época de Moreno hasta la época de Lazo, la mayoría de ministros eran en servicio pasivo. Todo el sector seguridad estaba bajo control de servicio pasivo. Algunos recientemente habían pedido la baja. El caso del exministro Carrillo, por ejemplo, ¿no es cierto?, claro, que pasó de comandante de la policía a ministro del Interior. Entonces, y ahí lamentablemente lo que se genera es, a mi modo de ver, estas transacciones, ¿no es cierto?, de, por un lado, pérdida de control civil de la parte ya del poder político dentro de estas instituciones uniformadas, lo cual desdibuja los esquemas de control interno, genera vulnerabilidad
vulnerabilidades a posibles infiltraciones de la criminalidad y por otro lado, ¿no es cierto?, ese respaldo casi que ciego para garantizarles estabilidad más allá de lo que realmente la ciudadanía espera, y creo que los resultados de las elecciones, de las últimas elecciones, han dado una muestra de eso, ¿no? Una muestra de que hay un rechazo a esta narrativa de seguridad sin resultados, hay un hartazgo de que simplemente sea una política del show, del espectáculo, pero sin resultados y que además no priorice los recursos. Vemos los datos, una ejecución bajísima en temas de inversión y los recursos que dicen que estaban para seguridad, pues no se están traduciendo para estos temas de seguridad. Ahora, no sé, hay un detalle que no es menor para tratar el tema de la seguridad, es que el tráfico de drogas en la práctica sería el sustento, la causa que mueve todo esto. Este tema en particular, el tráfico de drogas, el consumo en la ciudad de Quito, ¿cómo está afrontado? ¿Cómo se lo está viviendo? Porque se dice, el presidente dice, los políticos que están vinculados con los grupos criminales, no sé qué, y uno dice, a ver, ¿dónde están los grupos criminales? ¿Cuáles son los políticos? Y en la práctica, el otro día, un señor abogado, el señor Rodríguez, si no me equivoco, dice que la mitad de los abogados que él conoce consumen drogas. Lo dijo así, ampliamente. La mitad de los abogados que yo conozco consumen drogas. Es decir, hay un consumo, hay un mercado que funciona a niveles, por ejemplo, de los abogados, a los amigos del señor Felipe Rodríguez se llama, ¿no? Es Felipe Rodríguez. Entonces, ¿cómo está el manejo de esta situación en el campo de la seguridad y del control desde la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito? Bueno, el consumo es una realidad que lamentablemente no hemos querido mirarla de cerca. El consumo de drogas en el país, ¿no? Sí. Ajá. Y en la ciudad, obviamente. Ajá. Porque toda la atención y el interés político-mediático está en el tema de qué están haciendo los grupos de delincuencia organizada, cuánta droga se está incautando, cuánta droga se está evitando que lleguen a la Unión Europea, a Estados Unidos, pero qué está pasando dentro del país. Por un lado, aquí se queda la muerte, la sangre, aquí se reproduce los grupos de delincuencia reclutando a niños y adolescentes, aquí se queda el consumo, porque más o menos estamos, de acuerdo a informes de Naciones Unidas, el 24% de la droga se queda en Latinoamérica para consumo interno. Brasil es uno de los grandes países consumidores, también México y Ecuador. Dentro de Quito nosotros hemos hecho unos análisis con el observatorio, más o menos estaríamos hablando que el 34% de la droga que sale o que transita alrededor de Quito estaría quedándose también en Quito. Entonces, ¿cuánto, perdón? 34% de la droga que transita por Quito se estaría quedando en Quito para consumo interno, y esa es uno de los principales, digamos, detonantes justamente de los temas de violencia criminal que suceden en la ciudad. Entonces, aquí hay un elemento que no se ha querido observar, que no se ha querido topar, porque también existe un mercado interno en la ciudad que alimenta la criminalidad, así como también existen, ¿no es cierto?, esquemas de lavado de dinero. 70% del lavado de dinero se hace a través del sistema financiero. Sí. En Ecuador, más o menos estamos calculando, de acuerdo a un centro de estudios que habla de entre 2.500 a 3.500 millones de dólares que se lavan en el sistema financiero cada año. Entonces hay problemas que no queremos ver, o que al menos los tomadores de decisiones en el ámbito nacional no quieren ver o no les interesa ver, ¿no es cierto? Por un lado el lavado de dinero y por otro lado el tema de consumo. Desde el año 2016 no se ha actualizado la encuesta de consumo de drogas en el país. Así es, ajá. Nosotros como municipio hemos iniciado hace un par de meses un esfuerzo importante desde el Observatorio de Seguridad con la academia y también con la Secretaría de Salud y de Educación del municipio para poder desarrollar la encuesta de factores de riesgo y de protección de niños y adolescentes ante el posible consumo o ante diferente tipo de adicciones. Este es un esfuerzo que ya está ejecutándose y que esperamos tener resultados a inicios del año 2026, que nos va a permitir saber cuál es la situación en Quito en términos de consumo en niños y adolescentes. Porque justamente en las acciones, y ahí retomo lo del Acuerdo Quito, en el piso de protección social hablé del tema de salud sexual y reproductiva. Sí, sí. Ahí también al menos a través de lo que es el subsistema de educación municipal, que son más de 20 unidades educativas, se va a inaugurar una nueva en Amaguaña en pocos días por parte del alcalde de Quito, y otra más también se va a inaugurar en el Parque Bicentenario. Esa es una fortaleza gigantesca para justamente evitar que los niños y adolescentes caigan en temas de consumo, sean reclutados por crimen organizado y también podamos trabajar en esos factores de protección
protección para que puedan estar involucrados en temas, ¿no es cierto?, de crimen organizado o temas de violencia o criminalidad. Así que ese estudio que se está desarrollando lo que nos va a permitir es fortalecer estas acciones desde el sector social del municipio, sobre todo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, para fortalecer las acciones de prevención de consumo, de protección, no solamente el tema de salud mental, sino también focalizar. ¿Y qué van a hacer con los abogados? Ya que los abogados consumen y están en el ámbito casi de la impunidad porque se sienten impunes ante eso. Bueno, ahí creo que hay y creo que los comentarios que circularon en redes sociales lo que también muestra de fondo es que hay una gran hipocresía, ¿no? Porque por un lado, supuestamente son quienes están, digamos, en ciertos, porque también no todos, ¿no? Algunos también tienen temas que pueden estar vinculados con otro tipo de actividades ilícitas, pero quienes están diciendo que están buscando luchar o buscando mejorar los esquemas judiciales o cuestionando lo que está pasando, y por otro lado, ¿no es cierto?, están consumiendo. Son parte de quienes alimentan este negocio criminal que lo que hace es dejar al país muerte, desesperanza, niños reclutados, niños asesinados, y eso lamentablemente es una realidad que requiere el esfuerzo de toda la sociedad, y en eso pues vemos este contraste de cosas, ¿no? Para ir cerrando, Carolina, yo sí quisiera preguntarle cuáles son los índices de delitos. ¿Se han reducido, se han incrementado, se han mantenido estables? Y le pregunto esto porque usted acaba de indicar hace algunos minutos que el 7% se han incrementado los homicidios en la capital de la República, el 34% de la droga que pasa se queda en la capital para el consumo, y eso está ligado a la criminalidad. Entonces, ¿qué está pasando con el resto de delitos? Bueno, en este momento, hasta el 23 de noviembre, Quito tiene una tasa del 8 por cada 100.000 habitantes. En este momento, eso es una diferencia de la tasa de 7.6 que teníamos del año pasado. Como dije, a nivel nacional tenemos una tasa del 50 por cada 100.000 habitantes. El 61% de los delitos de criminalidad suceden con armas de fuego. Esto también es importante recordar, que en el año 2022 Guillermo Lasso aprobó este decreto en el cual justamente facilitó el acceso al porte de armas a civiles, y eso también, a mi modo de ver, debilita una política de control de armas que debería tener el Estado, el gobierno nacional, para justamente evitar que armas que pueden decirse que están siendo utilizadas de manera lícita pues terminen desviadas a temas ilícitos, criminales. Los robos de mayor connotación, aquí es importante, si bien estos datos pueden parecer un poco distantes, porque además hay un elemento importante: cerca de 9 de cada 10 personas no denuncia los delitos que se cometen, no solamente en Quito, sino a nivel nacional, porque no hay credibilidad en el sistema de justicia. Entonces dicen básicamente, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Entonces también tenemos un gran subregistro de lo que corresponde a los delitos de mayor connotación. En Quito estamos hablando de un incremento de cerca del 1%, pero por otro lado tenemos las cifras que no están siendo transparentadas por esta falta de denuncia. Como dije, 9 de cada 10 no denuncia. Convivencia ciudadana, que son ámbitos en los cuales directamente incide el municipio. Ahí estamos hablando de todas las llamadas al ECU 911 por tema de escándalos, por tema de libadores, por tema de venta y consumo de sustancias en espacios públicos o eventos clandestinos. Estamos viendo una reducción del 9.36, y aquí es importante también mencionar, ¿no es cierto?, relacionado a las acciones de suicidios. Suicidios también era un elemento crítico en la ciudad. El municipio de Quito ha planteado una política, y está también dentro del Acuerdo Quito en el eje de reducción de la extrema pobreza como un elemento del componente social del tema de salud, de la reducción de suicidios del 27.7 en comparación del año 2024. Aquí tenemos una política importante en tema de prevención de intentos autolíticos vinculados a través de la Secretaría de Salud, la línea 101 para lo que son atenciones permanentes, preventivas, en caso de que alguien necesite una atención de salud mental, y al 911, al 911, cuando ya exista un tema de primeros auxilios de emergencia en temas de salud mental también. Y eso, pues, consideramos que las atenciones que se han brindado, que son más de 20.000 atenciones hasta este momento, ha permitido también incidir en estos indicadores que en el pasado número, era un tema mucho alto. 27.7 es un número halagador para hablar de reducción de intentos de suicidio. El año pasado teníamos 220 personas que habían perdido su vida justamente por temas de suicidio, por casos de suicidio, y este año tenemos 159, que también es un número gigantesco. Nadie debería, ¿no es cierto?, decidir pues terminar con su vida, y por eso también viene vinculado a toda la situación económica y social que vivimos. Muchos de los temas están vinculados al tema de la pérdida del trabajo,
estar en desempleo por tiempos prolongados, o incluso, ¿no es cierto?, por el tema de tener que decidir migrar de manera forzada, ¿no es cierto?, a otros países, buscando incluso rutas que ponen o exponen su vida, y luego pues eso también significa esa desunión familiar que puede desarrollarse. ¿Qué pasa con el robo de vehículos, por ejemplo, con los femicidios en Quito también? Vemos que a nivel nacional es alarmante la cifra de femicidios que manejan las organizaciones que se dedican al seguimiento de estos casos. Las cifras oficiales no dicen esa realidad, ¿no? Estábamos hablando de más de 300 a nivel nacional. ¿Qué pasa con Quito, por ejemplo, en ese tema, y con el robo de vehículos, el robo a personas? Bueno, en el tema de violencia contra nosotras las mujeres, el 25 de noviembre el alcalde de Quito presentó los resultados de la encuesta distrital justamente de violencia contra las mujeres. No teníamos datos, incluso a nivel nacional no existen datos actualizados. 9 de cada 10 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia psicológica, violencia obstétrica, violencia sexual, violencia, ¿no es cierto?, vicaria también. Es decir, 9 de cada 10 quiteñas hemos vivido algún tipo de violencia, y esto plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de una política municipal que aborde justamente en su integralidad todos, desde un enfoque de prevención, los temas de violencia de género. La estrategia Cero Acoso ha sido una estrategia que ha mostrado resultados en el transporte público. También durante el 25 de noviembre se lanzaron los resultados de la encuesta de percepción de seguridad de nosotras las mujeres en el transporte público. Ahí vemos una mejoría. Cuando llegó el alcalde, 3 de cada 10 quiteñas se sentían seguras en el transporte público. Ahora estamos hablando de 6 de cada 10 quiteñas que se sienten seguras en el transporte público. Ecovía, trolebús, estamos hablando, ¿no es cierto? En el metro de Quito, el 99% de las personas se sienten seguros. Las mujeres no hemos sido víctimas de acoso. Ustedes saben que la estrategia Cero Acoso justamente es a través de la activación, tanto en los troles como en las ecovías, de los intercomunicadores de Cero Acoso. A través de la palabra cero se activa un protocolo justamente para poder dar una primera contención, una primera acogida a la persona, a la mujer que puede ser objeto, víctima, ¿no es cierto?, de algún intento de acoso, y después ya se sigue un protocolo en articulación con la parte ya municipal y también, si es necesario, con la Policía Nacional. Así que esos son datos importantes que muestran ciertos avances, pero que no significa que el problema ha sido resuelto, porque hay, como nos dice la encuesta que fue presentado, es mucho más amplio, y creo que ahí los esfuerzos de los centros de equidad y justicia, también de las acciones de prevención desde las unidades educativas, para que también tengamos, ¿no es cierto?, esos cambios desde los niños y adolescentes, son claves, son fundamentales. Y el tema de los robos, el robo a vehículos y el robo a personas. A ver, el tema de robos a vehículos, a personas, en robo a personas, de acuerdo a los datos oficiales por parte de la Policía Nacional, estamos viendo un incremento del 0.9% en personas, y en el robo de vehículos estamos viendo un decrecimiento del menos 3%. Pero como digo, nuevamente, estos datos no dicen todo lo que está pasando, porque tenemos una alta cantidad de personas que no denuncian. Y eso parte por una desconfianza en el sistema de justicia, en la Fiscalía, de que estas denuncias pues terminen finalmente en algún resultado, ¿no? Entonces son datos que hay que tomarlos de manera referencial, y también para contrastar estos datos oficiales, lo que hacemos desde el municipio es las encuestas de percepción de todo Quito, encuestas de percepción en el centro histórico, en el Parque La Carolina, en diferentes sectores, en la Mariscal, donde lo que buscamos es mirar qué elementos pueden incidir también en la percepción de seguridad, y cómo desde la parte local, comunitaria, privada, podemos mejorar estas acciones. Tengo una última pregunta y tiene que ver con el nivel de coordinación con el gobierno central. No sé si ustedes tienen reuniones con el Ministerio del Interior, con los policías, con el Ministerio de Defensa, porque estos datos que usted nos acaba de dar, obviamente también tienen en parte una responsabilidad de las autoridades nacionales por lo que se hace o no se hace en la capital o en la provincia de Pichincha, para ser un poco más abiertos a esta zona geográfica. ¿Esa coordinación existe, esa incidencia que puede haber de lo que hacen unos con otros o de unos hacia otros, puede estarse verificando estos días o no existe necesariamente? Bueno, todas las semanas tenemos reuniones permanentes con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas y con la Intendencia, por diferentes cuestiones, ¿no? Tenemos reuniones más operativas, podemos decirlo, de coordinación en cada una de las administraciones zonales con los jefes de distrito de Policía Nacional en esa administración zonal. Está el jefe de seguridad de la administración zonal que articula con la Secretaría de Seguridad, y están las otras entidades
entidades de control, como la agencia de control, la agencia de tránsito, el cuerpo de agentes. Ahí se priorizan operativos de control de espacio público y apoyo a la seguridad en la administración zonal. Pero eso es lo normal, digamos, Sí, pero eso eso digamos a un nivel, pero digo con las más altas autoridades para que al menos este diálogo sobre el criterio que ustedes tienen de la seguridad incida en la política que hacen a nivel nacional. El segundo nivel es un espacio más estratégico, podríamos decirlo, que es un espacio intermedio en el que directamente está liderado por la Secretaría de Seguridad, con las responsables o las cabezas tanto de la policía en todo Quito, como las Fuerzas Armadas, como el intendente, como también el director de tránsito y los demás. Ahí, en cambio, abordamos temas más estratégicos, por ejemplo, los operativos en los centros de tolerancia, donde priorizamos a partir de datos y de información estos operativos que son mucho más sensibles, u otro tipo de operativos de impacto que estamos desarrollando. Y el Consejo de Seguridad, el Consejo Metropolitano de Seguridad, que ustedes saben que en el pasado no había sido activado, durante la gestión del alcalde Pavel Muñoz, en el Consejo de Seguridad, con la parte del Ministerio del Interior, con la parte del ECU 911, que son las dos entidades nacionales que más interactúan, digamos, con la parte local en el eje de seguridad. En ese contexto, en diciembre de 2023 se aprobó el Plan de Seguridad de Quito. Esa fue la primera o la segunda sesión del Consejo de Seguridad, y luego hemos tenido otras sesiones. Sin embargo, si bien son espacios, digamos, que están previstos en el COTAD, en la normativa de articulación y de coordinación, lo que después vemos y se traduce ya, digamos, en el día a día es que más allá, como decía, de los discursos o de la narrativa, no vemos que eso se traduzca en acciones reales de inversión para Quito, de acciones reales para Quito en obras, y de que esas obras o esas acciones puedan contribuir no solamente al tema de seguridad, sino al desarrollo de la ciudad. Para finalizar, ¿cuál es el tema más importante dentro del marco de las fiestas de Quito para hoy, Carolina? Y usted decía que va a haber fuerte presencia de los agentes metropolitanos de control para garantizar la seguridad de las personas que asistan a los festejos de la capital. ¿Qué pasa con el transporte durante estos días también por el tema de las fiestas de Quito? Bueno, justamente les decía al inicio, estoy con la camiseta oficial de las fiestas de Quito, así que... Igual Quito Fest, ya está vestido de negro. Hoy empieza el Quito Fest. Normalmente no voy a disfrutar del Quito Fest, voy a cuidar que la gente disfrute tranquila y que se divierta, porque esa es la mayor satisfacción que tenemos quienes estamos trabajando desde la parte de seguridad del municipio. Así que lo que les invitamos a todos que vayan al Quito Fest hoy, el sábado y el domingo, va a estar súper chévere. Van a estar una serie de bandas que además pasaron de un concurso, ¿no es cierto?, a nivel nacional, bandas de diferentes cantones y ciudades, así que vayan, disfruten, como les dije, vivamos la fiesta en paz, disfrutemos, tengamos un espacio de diversión, de recreación, y pues eso es lo que tenemos para la agenda del día de hoy. Ese es el evento principal, el más evento más importante de este fin de semana, así que contentos. Ayer tuvimos el pregón en la Plaza San Francisco. Ahí estuvieron todas las personas que recibieron sus títulos de propiedad, 2.600 títulos de propiedad entregados por el alcalde de Quito, regularización de barrios, así que contentos con la fiesta de Quito, que además... El transporte municipal se va a extender en sus horarios para poder facilitar la movilización de las personas, ¿no? Exactamente, se extiende, y de esa forma también el trolebús, la ecovía, el metro de Quito, transporte público seguro para que ustedes puedan dirigirse a sus casas, y además aprovechar de estos días de sana diversión, de arte, de cultura, y evitar los excesos. Y va a haber controles, por ejemplo, al ser eventos bastante masivos, no sé, control de libadores, control de armas blancas, como normalmente eso ocurre, para evitar que se pueda dar alguna emergencia. Bueno, tenemos justamente un dispositivo desplegado en los puntos donde van a estar los eventos, que es una de las prioridades. Otro donde donde hemos tenido de manera tradicional concentración de personas, por ejemplo, la plataforma gubernamental norte es uno de esos puntos, la tribuna de los Chiris, hemos tenido ya que colocar vallas en la parte central, porque si no después tenemos ahí ocupación o mala ocupación del tema de consumo de alcohol, o tema de vehículos que intentan hacer algún tipo de maniobras que están prohibidas y ponen en riesgo de las personas, en cambio, que están saliendo y buscando disfrutar, ¿no es cierto? Y por otro lado, también los operativos en otros puntos de la ciudad, en coordinación también con Policía y Fuerzas Armadas, en el tema de control de armas, municiones, explosivos, y los controles en las vías, en los 13 puntos
los que les mencioné, así que este es un plan operativo bastante amplio. El equipo está, con el equipo estamos a 1000 por hora, no hemos parado desde el concierto de Shakira, luego tuvimos la procesión del Quinche, ahora tenemos desde el paro nacional mismo. El Quito Fe, sí, digamos, hemos estado hemos estado con muchas actividades, pero la mayor satisfacción siempre va a ser que ustedes, quiteños y quiteñas, puedan disfrutar tranquilos, divertirse, disfrutar de los espacios públicos, cuidarlos y de esa forma pues vivir las fiestas en paz.